Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a continuar trabajando nuestro tema de capacitancia que empezamos a revisar el día de ayer. Voy a compartir mi presentación para que sigamos trabajando sobre eso. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos el día de ayer. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Capacitancia, muchachos, decíamos que era la capacidad que tenían algunos materiales de almacenar carga eléctrica o almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas, y que esto que teníamos allá a la vista en la imagen son propiamente capacitores, son dispositivos que permiten eso, almacenar energía eléctrica. Y uno de los más simples es esta figura que está aquí puesta. Son simplemente dos placas metálicas separadas de una placa de material aislante o material dieléctrico, se le llama también a eso, material aislante se llama material dieléctrico. Y ese conjunto se denomina un capacitor, del cual nosotros podemos cargar eléctricamente mediante una fuente de voltaje, una fuente de poder, aplicando una diferencia de potencial entre las dos placas. Logramos que pues los electrones de una placa se muevan hacia la otra y entonces quede de alguna manera cargado eléctricamente este conjunto de dos placas metálicas con una placa aislante. Y veíamos que pues en la imagen de abajo está otra forma de representar este capacitor. Y el símbolo que vamos a utilizar más adelante cuando hablemos de circuitos de capacitores, ese es el que vamos a utilizar cuando dibujemos los capacitores ya en un circuito eléctrico. Veíamos que esta capacitancia, muchachos, en este caso la capacitancia es una capacidad de almacenar carga eléctrica, y este capacitor en este caso el capacitor de placas planas paralelas es un dispositivo que se forma por medio de dos placas metálicas separadas de una placa aislante o una placa dieléctrica. Y también determinamos la ecuación que nos va a servir para calcular esa capacitancia, la cual va a depender perdón, de una constante K que se llama aquí la constante dieléctrica, que no es otra cosa más que la permitividad relativa de ese material. Y entonces cuando multiplicamos esa permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire o el vacío, encontramos la permitividad absoluta de ese material. Entonces esta capacitancia la determinamos de esa manera, multiplicando la constante dieléctrica o permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Y además, esta capacitancia va a ser directamente proporcional al área, es decir, si esta área de las placas es mayor, esta capacitancia va a aumentar. Si esta área de las placas es menor, esta capacitancia va a disminuir. Eso significa directamente proporcional
al área de las placas y es inversamente proporcional a la distancia de separación en esas placas. Es decir, si esta distancia entre las placas aumenta, la capacitancia va a disminuir. Si esta distancia marcada aquí de separación entre las placas disminuye, la capacitancia va a aumentar, porque su relación es inversamente proporcional. Entonces, con esta ecuación hemos calculado en la siguiente lámina, calculamos para ciertas dimensiones de la placa y para un cierto material que tiene una permitividad relativa de 10, en este caso una constante dieléctrica de 10, calculamos su capacitancia y encontramos un valor aquí expresado en picofaradios de 44.25 picofaradios. Esa es la capacidad que tiene este arreglo de dos placas metálicas con una placa aislante en medio de estas dimensiones y de estas características, de almacenar carga eléctrica, y esa capacidad se mide en faradios, y en este caso en picofaradios, porque los faradios son una unidad muy grande. Generalmente sus cantidades se van a estar expresadas por medio de sus múltiplos, en este caso picofaradio, que significa 10 a la menos 12, pero también vamos a encontrar por ahí cantidades de capacitancia expresadas en microfaradios, en nanofaradios, incluso en milifaradios. Y bueno, hicimos en este ejercicio también la comparativa de que si en lugar de que hubiera un material ahí diferente al aire o el vacío, lo que hubiera ahí entre esas placas solamente fuera aire vacío, calculamos esa capacitancia cuando solamente estuvieran separados por aire estas placas, y entonces encontramos un valor de capacitancia para ese caso que prácticamente es la décima parte de lo que encontramos antes. O sea, son 4.425 microfaradios. Lo que nos dice esto es que cuando hay aire vacío, pues la capacitancia es menor. Si colocamos un material aislante diferente, cualquier material aislante que tenga una permitividad relativa mayor que el aire o el vacío, pues siempre va a ser mayor la capacitancia o la capacidad de almacenar carga eléctrica, pero además va a ser directamente proporcional a esa constante dieléctrica. Es decir, como aquí, como la constante era 10, pues esta capacitancia era 10 veces mayor que si fuera aire vacío lo que estuviera en ese espacio. Y así sucesivamente va a suceder con cualquier otro material que colocamos aquí. La capacitancia va a aumentar en esa proporción, en la proporción que tenga su constante dieléctrica. Y bueno, finalmente en este ejercicio lo que hicimos fue, para más adelante que requeramos, despejamos en esta ecuación las dos variables que pudieran ser de interés, es el área de las placas y la distancia entre las placas. Hicimos aquí el ejercicio de despejar precisamente esas dos variables de esta primera ecuación que tenemos para calcular la capacitancia en un capacitor de placas planas y paralelas. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de ayer, muchachos. Hasta aquí, antes de continuar. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, ninguna. ¿No? Vale. Perdón. Vamos entonces a continuar. Porque lo que sigue es que tenemos este mismo capacitor formado igual, de la misma manera, con dos placas metálicas y una placa aislante separándolas. Y entonces vamos a ver que antes nosotros, en las primeras partes del curso, veíamos que podíamos cargar un cuerpo mediante frotamiento, mediante contacto e inducción, contacto con otro cuerpo electrizado, o inducción, es decir, acercándole otro cuerpo electrizado. Pero eso básicamente lo podíamos hacer con cuerpos o con materiales que no eran metálicos, que eran de otra característica. Un material metálico tiene ciertas propiedades que es muy fácil que por él circulen las cargas eléctricas. Entonces, por esa razón no se puede electrizar fácilmente de esa manera. Hay que hacer
hay que hacer algo adicional para que podamos electrizar una placa metálica, y lo que hay que hacer es pues disponerla precisamente de esta manera. Y para poder lograr que los electrones se muevan de una placa a otra, necesitamos hacer esto, necesitamos aplicarle una diferencia de potencial a las placas, aplicarles un voltaje por medio de una fuente externa. En este caso, esto que tengo aquí abajo simbolizado es pudiera ser una pila, una batería, un generador, no sé, pero lo que hace esta fuente es aplicar un voltaje. Y como habíamos visto antes, un voltaje es lo que llamamos una diferencia de potencial. Y una diferencia de potencial lo que hace es pues dar la capacidad de que las cargas eléctricas se muevan de una posición a la otra. Y se acuerdan lo que habíamos visto antes en relación al potencial eléctrico. En este caso, este voltaje que nosotros aplicamos permite que las cargas eléctricas que están en la placa del lado derecho, por ejemplo, los electrones propiamente de esta carga, de este lado, se empiecen a mover, empiecen a migrar, digamos, de la placa del lado izquierdo hacia la placa del lado derecho. Eso es impulsado por esta fuente de voltaje que está ahí, por esta diferencia de potencial que estamos aplicando aquí. Eso hace que estas cargas se empiecen a mover, en esta dirección que estoy marcando, y entonces están migrando de la placa del lado derecho hacia la placa del lado izquierdo. Finalmente van a llegar a la placa del lado izquierdo, y aquí, bueno, pues como aquí va a haber un exceso de electrones, vamos a considerar que esta placa va a quedar cargada negativamente, es decir, va a tener exceso de electrones, va a tener aquí muchos electrones, o más electrones que protones, y por eso va a quedar cargada negativamente. Y del lado derecho, la placa del lado derecho, como los electrones de esta placa se movieron hacia la placa del lado izquierdo, pues aquí prácticamente va a quedar una carga positiva, que eso significa una deficiencia de electrones, va a tener menos electrones que protones, y va a quedar cargada positivamente. Y esa es la manera que nosotros podemos cargar placas metálicas o cuerpos metálicos, haciendo que sus electrones migren a otro, pero mediante este proceso de aplicarles un potencial eléctrico, una diferencia de potencial. Y entonces, pues ya sabemos que este capacitor tiene una cierta capacitancia, que nombramos con esta letra C. Pero además, como ya se depositaron aquí una cantidad de cargas, lo que va a suceder es que este capacitor ya se cargó eléctricamente, se va a tener una cierta carga. Una cierta carga, y entonces, pues resulta que existe una relación marcada y bien definida entre estos tres parámetros: la carga que puede almacenar este capacitor, la capacitancia que tiene de acuerdo a sus propiedades, la forma en que fue fabricado, los materiales, los tamaños de las áreas y las distancias, y el voltaje que le podemos aplicar en sus extremos. Existe una relación bien definida entre esos, y esa está dada por esta expresión que está aquí desglosada en estas líneas. Me dice que el potencial, recuerden que lo simbolizamos con la letra B, el potencial es el voltaje o la diferencia de potencial que adquiere un conductor, es directamente proporcional a la carga eléctrica. Esta Q que pusimos aquí, recibida, e inversamente proporcional a la capacitancia. ¿Cómo expresamos eso matemáticamente? Bueno, vamos a ver. Dice que el potencial eléctrico B, el voltaje B, es directamente proporcional a la carga. Cuando algo es directamente proporcional, lo tengo que poner en una división y en la parte superior. E inversamente proporcional a la capacitancia. Eso va en la parte del denominador de esa división. Y este enunciado que está aquí desglosado me representa la relación entre estas tres variables: el voltaje, la carga y la capacitancia. Esta es la ecuación
que me relaciona esas tres variables, voltaje, carga y capacitancia. Eso es lo que vamos a tener que recordar. El voltaje es directamente proporcional a la carga, e inversamente proporcional a la capacitancia. O el voltaje es la carga entre la capacitancia. Y a veces a mí se me olvida, o frecuentemente se me olvida, yo no me acuerdo muy de todas las fórmulas, ni mucho menos. Pero ecuaciones como esta para mí son fáciles de recordar cuando hago algún truco por aquí. Por ejemplo, yo digo que para recordarme de esta fórmula en específico, me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema. Me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema, entonces pues ya puedo encontrar. Ya no tengo problema para saber cómo están relacionadas estas tres variables, porque ahí ya está implícito la relación. Entonces, esta es una forma de que yo uso para recordarme de esta ecuación, aunque no tenga a la vista el enunciado y no conozca o no me acuerde de la relación entre estas tres variables. Si me acuerdo que la vaca me da queso y crema, pues entonces ya sé cuál es esta ecuación, cómo la puedo escribir. Otra manera de recordar esto o de hacer la relación entre estas tres variables, pues es escribir, más bien dibujar un triángulo, que a lo mejor ustedes lo han visto con algunas otras ecuaciones, o lo vamos a ver incluso en este curso más adelante. Si yo dibujo un triángulo en esta forma y coloco dentro de él las variables de esta ecuación, me quedarían de esta manera. El voltaje me quedaría aquí, la carga en la parte superior y la capacitancia en el lado derecho. Este triángulo además tiene la ventaja de que me va a permitir ahorrarme el álgebra para encontrar cualquier variable, porque si yo observo la disposición que tienen estas variables dentro de este triángulo, puedo saber qué tengo que hacer para calcular cada una de ellas. Por ejemplo, si quiero calcular el voltaje, veo que tengo que dividir la carga que está arriba entre la capacitancia que está abajo. Si quisiera calcular la capacitancia, veo que tengo que dividir la carga que está arriba entre el voltaje que está abajo. Y si quisiera calcular la carga, pues veo que tengo que multiplicar el voltaje por la capacitancia, que los dos están abajo, pero están uno a continuación del otro, uno al costado del otro. Entonces, este triángulo pues incluso me facilita la determinación de pues las tres variables por separado, ¿no? Decíamos el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia, de acuerdo con eso, es la ecuación original. Y aquí mismo la capacitancia es la carga entre el voltaje. Y la carga es el producto o la multiplicación del voltaje por la capacitancia. Todo eso sale de este triangulito que me facilita esa álgebra que yo necesitaría para despejar cualquiera de estas variables, que son muy simples, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo encontrar esos valores. Entonces, muchachos, este es el caso de la forma en que se relacionan estas tres variables. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profesor. No, profe. No, profe. Vamos a hacer un ejercicio, nada más vamos a ponerle valores a esto que tenemos aquí, solamente para ver cómo lo aplicaríamos. Vamos a suponer que yo tengo una fuente de voltaje aquí que me da 10 volts, una diferencia de potencial de 10 volts que me obliga a que los electrones de las placas se muevan de un lado a otro, de tal suerte que después de que este capacitor, por las condiciones que tiene este capacitor, digamos que tiene una capacitancia de 10 microfaradios, y entonces me interesaría saber cuánta carga puede almacenar este capacitor si en esas condiciones, si este capacitor de 10 microfaradios lo alimento por medio de esta fuente de 10 volts y logro con esto cargarlo eléctricamente, de tal suerte que las cargas se acumulen en una de las placas y quede cargado eléctricamente. Entonces,
Aquí tengo ya la ecuación que me relaciona estas tres variables. De hecho, ya tengo incluso el despeje para calcular esta carga. ¿Cómo me quedaría entonces la carga? ¿Qué será igual? ¿Cómo la calculo? La carga es igual a ¿qué, muchachos? Díganme. La carga es igual. ¿El qué, perdón? Sería 10 por 10 por 10 a la menos 6. Ajá, pero ¿qué estaríamos multiplicando? El voltaje y la capacitancia. Y el voltaje y la capacitancia. Gracias, Manuel. Entonces, si hacemos esa operación, podemos encontrar la carga. Entonces, la carga en este caso va a ser el voltaje de 10 volts multiplicado por la capacitancia de este capacitor, que son 10 microfaradios, pero expresado en faradios. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y si hacemos esa operación, pues resulta que aquí me quedan Q es igual a 10 por 10, me va a dar 100 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y bueno, las unidades van a ser volts por faradio, pero eso finalmente, como están relacionadas estas variables, me da las unidades de carga. ¿Y qué medimos la carga, muchachos? ¿Se acuerdan? La carga eléctrica. Coulombs. En coulombs. Entonces, las unidades de estos son coulombs, que es lo mismo que volts por faradio. Si hiciéramos ahí la dimensional, veríamos que estos son coulombs. Pero entonces, la carga, este 10 a la menos 6 también lo puedo sustituir por un submúltiplo. ¿Cuál sería? ¿Qué significa 10 a la menos 6? ¿Cómo lo represento? Micro coulombs. Micro, entonces, esta carga la puedo expresar también así, como la carga igual a 100 microcoulombs. Y bueno, si lo quisiéramos escribir correctamente, eso sería a lo mejor 1 por 10 a la menos 4 coulombs. Así como a lo mejor me lo da mi calculadora. Pero bueno, las tres formas son correctas. Esto es solamente para poder usar el submúltiplo. Y como si tenía expresado aquí en microfarads, pues también puedo expresar en microcoulombs de carga. Entonces, esta es la forma, muchachos, en que nosotros vamos a poder cargar eléctricamente un capacitor. Necesitamos necesariamente, en este caso, aplicar una fuente de voltaje, una diferencia de potencial entre las placas para que esto se pueda cargar eléctricamente. Y entonces, muchachos, pues vamos a pasar a ver un ejercicio en relación a esto. En la siguiente lámina tengo que calcular aquí energías. Vamos a eso. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profesor. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Entonces, en la siguiente lámina, muchachos, tengo otra vez un capacitor del mismo tipo que tiene, espérame, no, sí, que tiene, que voy a alimentar con una fuente aquí. Para poder cargar este capacitor necesito alimentarlo. Y se necesita aplicar una diferencia potencial para lograr que sus placas se carguen. Y lograr que sus placas se carguen no significa otra cosa más que sus electrones migren, vayan pasando de una placa a la otra, se vayan moviendo hacia la otra placa. Entonces vamos a suponer, ¿cómo está aquí el rollo? A ver. Ajá, vamos a suponer que tengo un cierto capacitor y una cierta capacitancia. Vamos a suponer que aquí tuviéramos un capacitor de 50 nanofaradios, por ejemplo. 50 nanofaradios es la capacitancia de mi capacitor y lo voy a alimentar con una fuente que me puede dar 20 volts, es decir, le voy a aplicar una diferencia de potencial de 20 volts en él. No, perdón, aquí, a ver, perdón. No es cierto.
Es al revés. Aquí ya calculamos carga, ahora vamos a calcular capacitancia. Vamos a suponer que lo que necesitamos es que este capacitor almacene aquí una carga. Este capacitor almacene una carga de, que serán 100, de 200 microcoulombs. Es cierto, me va a dar lo mismo, 200 no. No 200 microcoulombs, 200 nanocoulombs. Nosotros necesitamos que este capacitor almacene una carga de 200 nanocoulombs y lo vamos a alimentar con una fuente de 20 volts. Entonces vamos a ver qué capacitancia debe tener este capacitor para que pues, nos permita eso. Este es nuestra incógnita ahora es cuánto vale esta capacitancia. ¿Cómo la vamos? ¿Cuánto valor debe tener esta capacitancia para que me almacene 200 nanocoulombs cuando le aplico 20 volts entre sus placas? Quiero que almacene esta carga. Entonces, muchachos, recordemos que la ecuación para que relacione estas tres variables es la de la vaca que me da queso y me da crema. Entonces, el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Y si de aquí despejo la capacitancia, ¿cómo me queda? ¿Cuánto es la capacitancia? ¿Cómo la calculo? Aquí es igual. La carga entre volts. La carga entre el voltaje. La carga entre el voltaje. Entonces, si divido la carga, que en este caso quiero una carga de 200 nanocoulombs, la tengo que expresar en coulombs. 200, ¿qué? ¿Por 10 a la qué? Muchachos. Menos 200 por 10 a la 9. A la menos 9, ¿no? Ajá. A la menos 9 coulombs. Ah, sí, profe, a la menos 9, perdón. Múltiplo entre el voltaje, que en este caso le voy a aplicar, que son 20 volts. Si hago esta operación, pues me queda 200 entre 20 o 20 entre 2, me va a dar 10, ¿no? 10, A mí me dio 1 por 10 a la menos 8. 10 por 10 a la menos 9. Ajá, 9. Ajá. A la menos 9 y coulombs entre volts me da la unidad de la capacitancia, que son faradios. Ok. Y bueno, esto se puede expresar así. Efectivamente, la capacitancia se puede expresar así como 10 por 10 a la menos 9 o 10 nanofaradios, sustituyendo este 10 a la menos 9 por nanofaradios. O como se nos da su calculadora, efectivamente sería 1 por 10 a la menos 8. Las tres cantidades serían la misma. Lo único que estamos haciendo es jugar con la posición del punto decimal. ¿Sí? Ahora vamos a ver que efectivamente estos son faradios. Vamos a recordar un poquito, vamos a regresar un poquito más atrás a cuando hicimos la definición de la capacitancia. La capacitancia decíamos que son coulombs por newton metro. Esas son las unidades, esos son faradios. Vamos a ver que efectivamente eso se cumple acá. Coulombs por newton metro. Aquí arriba aquí arriba tengo coulombs, que es la carga. Y si se acuerdan, muchachos, cómo definíamos volts cuando vimos capacitancia, cuando vimos potencial eléctrico y diferencia de potencial. ¿Se acuerdan? Que era joules por coulomb. Volts eran joules por coulomb, era trabajo por unidad de carga. Si hacemos esta operación me quedan coulombs cuadrados. Bueno, aquí tendría que hacer un sándwich. Coulomb por coulomb cuadrados entre joules. Y joules son newton metro, entonces me queda coulomb cuadrado sobre newton metro, que es lo que decimos que es faradio. Eso es faradios. Aquí nada más es para corroborar si corresponden las unidades. Entonces, muchachos, ya calculamos la capacitancia.
Con eso ya tenemos que, para que nosotros podamos almacenar 200 nanocoulombs en este capacitor, cuando lo cargamos mediante una fuente de 20 volts, la capacitancia que debe tener este capacitor es de 10 nanofaradios. Eso nos va a permitir almacenar esa carga. Pero bueno, cuando nosotros almacenamos esa carga, muchachos, esa carga la podemos utilizar de manera posterior para alguna aplicación práctica. Es decir, lo que estamos haciendo ahí al cargar este capacitor es almacenar energía. Almacenar energía en forma de cargas eléctricas, energía que vamos a poder utilizar después. Y entonces esa energía se llama energía potencial, es decir, tiene un potencial de realizar un trabajo de manera posterior. Y esa energía potencial, muchachos, que almacenamos, pues va a depender de estas tres características. Tiene, de hecho, tres ecuaciones que me permiten calcularla. Esta primera, ustedes lo observan, estas ecuaciones que tengo aquí abajo. La primera forma de calcular la energía potencial de un capacitor es multiplicar la carga que puede almacenar por el voltaje que se le aplica o que puede aparecer entre sus terminales y dividirlo entre 2. Tengo una segunda ecuación más a la derecha que me dice que la energía potencial es el producto de la capacitancia, por el cuadrado del voltaje dividido entre 2. Y tengo una tercera ecuación que me dice que la energía potencial es el cuadrado de la carga dividido entre 2 veces la capacitancia. En este caso, la energía potencial que yo encuentre se va a dar en joules, siempre que la carga que se expresa en coulombs, la capacitancia en faradios y el voltaje en volts. Entonces es lo que hay que cuidar para que tengamos esta energía expresada en joules. Ahora lo que les pido, muchachos, es que observen las tres ecuaciones que yo encerré ahí abajo y me digan qué observan en esas tres ecuaciones, qué característica observan en ellas. ¿Pueden distinguirles algo en especial? ¿O pueden decirme cuándo voy a usar una, cuándo la otra y cuándo la otra? Pues la primera se usa cuando no tenga la capacitancia. Ajá, muy bien. ¿Y la segunda? Cuando no Cuando se no tenga haya carga. Ajá, cuando no conozca la carga puedo usar la segunda. ¿Y la tercera? Cuando no tiene voltaje. Cuando no tengo voltaje. Entonces, esa es la única diferencia entre esas tres ecuaciones. Yo voy a poder usar una o la otra, dependiendo de los datos que tenga. En este caso, bueno, ya hicimos ahorita el cálculo de la capacitancia, pero si no lo hubiéramos hecho antes, incluso podríamos haber calculado la energía potencial que podríamos almacenar, simplemente haciendo uso de la carga y el voltaje, y eso me hubiera llevado a utilizar esta primera ecuación. De hecho, esa es la que voy a usar primero para calcular esta capacitancia, perdón, esta energía potencial. Entonces, si quiero calcular la energía potencial que almacena este capacitor, cuando lo alimento a 10 volts y logro que se cargue con 200 nanocoulombs, entonces tengo que multiplicar la carga por ese voltaje y dividirlo entre 2. Y si hacemos eso, muchachos, la carga de que pretendemos almacenar es de 200 nanocoulombs, pero recuerden que lo tengo que expresar en coulombs. Entonces sería 200 por 10 a la menos 9 coulombs, multiplicado por el voltaje, que tiene que estar expresado en volts, ahí ya está en volts, por 20 volts. Y eso lo voy a dividir entre 2. Entonces 200 por 20 me da 4.000. Sí, 4000. 4.000 por 10 a la menos 9. Sí, profe. Entre 2. Y esto me da 2.000. Sí, Sí, 2.000 por 10 a la menos 9. Bueno, decimos coulomb por volt, son joules.
O si recordamos que esto está en coulombs, esto en volts, esto me va a dar joules en energía. Puedo expresar así 2000 por 10 a la menos 9. Incluso si reduzco esto un poquito para que no tenga tantos números, sería a la menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6, que a lo mejor así es como se lo daría su calculadora. Joules. Incluso todavía más, podría yo expresarlo como 2 microjoules. ¿De acuerdo? Ese 10 a la menos 6. Podría expresarlo como micro, y me quedaría solamente 2 microjoules. La energía potencial que puedo almacenar con este capacitor. ¿Sí o no, muchachos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario? No, profe. No, ¿No? profe. No, Vale. Entonces, igual, como ya tengo las demás características, puedo calcular sin ningún problema la energía potencial con la segunda ecuación. La energía potencial con la segunda ecuación me dice que tengo que multiplicar la capacitancia por el cuadrado del voltaje y dividir entre 2. Si hago eso, la capacitancia vemos que era ya la calculamos aquí, de 10 nanofaradios, o 10 por 10 a la menos 9 faradios. La tengo que expresar en faradios. 10 por 10 a la menos 9 faradios, multiplicado por el voltaje, en este caso son 20 volts, pero al cuadrado, dividido entre 2. Si multiplico 20 al cuadrado, me va a dar 400 por 10, pues me va a dar otra vez 4000 por 10 a la menos 9. Y eso lo divido entre 2, pues tengo exactamente lo mismo que arriba. Tengo nuevamente 2000 por 10 a la menos 9. A la menos 9 joules. Y si se dan cuenta, pues es exactamente el mismo resultado. Lo puedo expresar igual, como 2 por 10 a la menos 6, o como 2 microjoules, o como 2000 por 10 a la menos 9 joules. Pero es el mismo valor. Entonces no tiene... Nos queda un minuto de la sesión, un poquito menos. Muchachos, cuando se termine nos reconectamos para una segunda sesión. Vamos a calcular también pues, la energía potencial con la tercera ecuación, para verificar que cualquiera de las tres que usemos me va a dar el mismo resultado. En este caso me dice que es la carga, el cuadrado de la carga, entre 2 veces la capacitancia. Y la carga en este caso dijimos es de 200 nanocoulombs, es decir, 200 por 10 a la menos 9 coulombs. Pero esos van al cuadrado. Dividido entre 2 veces la capacitancia, que son 2 veces 10 nanofaradios, o sea, 10 por 10 a la menos 9 faradios. Si me ayudan, muchachos, ¿cuánto es 200 al cuadrado? ¿200 al cuadrado, muchachos? $40,000. 40,000. 40,000 por 10 a la menos 9. Ujú. Y abajo me quedan 2 por 10, me quedan 20 por 10 a la menos 9. No es cierto, no es a la menos 9. 9 por 2 me queda a la 18, ¿no? Ajá. A la menos 18. Y abajo me quedan 20 por 10 a la menos 9. Se va a acabar la sesión, muchachos. Si se termina, nos reconectamos para continuar con este ejercicio. Y aquí, si dividimos, si yo quito este 0 con este 0, me quedan solamente 4000 entre 2, que es lo mismo que